Momento de establecer contacto con la República Argentina y más precisamente con nuestro querido amigo Fabián Kovacic para que nos cuente un poco cómo se están viviendo estos momentos de, podríamos decir, de incertidumbre política, pero qué mejor que nos cuente él. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ahí en Montevideo? Bueno, por aquí muy bien, todo bastante tranquilo si uno se compara con los momentos que se están viviendo allí en Argentina, mi querido Fabián. Complicada la cosa, ¿no? A nivel político ahora, más allá de lo económico que ya lo hemos estado charlando en las últimas oportunidades que pudimos hacerlo contigo. Sí, efectivamente, complicado a nivel político, más que nada la interna del gobierno. Sergio Massa acaba de desembarcar anoche, se suponía que lo iba a hacer el sábado o el lunes y los acontecimientos se precipitaron. Desembarcó con superpoderes o con poderes restituidos al viejo Ministerio de Economía, englobando ahora a Sergio Massa bajo su ala al Ministerio de Economía, al de Desarrollo Productivo y nada más y nada menos que al de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es decir, que además de todo eso, Sergio Massa recupera una potestad de economía que es también el manejo de las relaciones económicas internacionales, que en realidad, hablando en criollo, recupera y tiene bajo su ala para resolver todos los problemas que en este momento aquejan al gobierno de Alberto Fernández. Tiene que enfrentar a los sectores empresarios rurales a través del Ministerio de Agricultura, tiene que enfrentar al Fondo Monetario Internacional, lo va a hacer a través del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Se va a enfrentar también y va a trabajar él directamente o su equipo, designado a partir del lunes próximo, en el tema del Mercosur, en momentos como, bueno, hemos visto la semana pasada el choque, la disputa, la rispidez entre el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández por el tema del posible TLC uruguayo con China. Y además, Massa, que es un hombre que tiene muy aceitados contactos financieros en Estados Unidos, se va a enfrentar con lo que hoy es el primer elemento central para la sociedad, que es la trepada del dólar y la inflación en la Argentina. La recuperación de estos poderes para el Ministerio de Economía responden a condiciones que le puso Massa a Alberto Fernández para desembarcar en el gobierno. Era algo que ya se veía venir desde hace varias semanas. Pero además también hay que tener en cuenta que la llegada de Massa al gobierno es la última carta que le queda al frente de todos para tratar de salir de este atolladero económico y político en el que está metido. Pensemos que nada más y nada menos que a un año y pocos meses de las elecciones presidenciales. De modo tal que Alberto Fernández se juega su última carta con el desembarco de Sergio Massa con estos superpoderes en el Ministerio de Economía. A la interna del frente de todos, mis queridos amigos, un problema grave, si se quiere, si la memoria no traiciona a los protagonistas de esta etapa del frente de todos, que es que Sergio Massa apenas asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015, entre diciembre y enero. Massa fue uno de los que dijo que Cristina Fernández estaba muerta políticamente y se abrazaba con Mauricio Macri, por ejemplo, en el foro de Davos, el foro económico internacional en Suiza, planteando que la nueva etapa lo tenía a Macri y a él como futuros protagonistas. Y si vamos un poco más atrás en el tiempo, cosas que la política a veces desdeña y prefiere olvidar, no hay que dejar de lado que los famosos cables de Wikileaks registraron una charla entre Sergio Massa y la entonces embajadora norteamericana en Buenos Aires, donde Massa en el año 2009 decía que el matrimonio Kirchner era un matrimonio de desquiciados con apetitos políticos desmedidos y patoteros y que Néstor Kirchner era efectivamente un loco con hambre de poder. Cosa que Cristina Fernández, en la llegada al poder ahora en el 2019, no se olvidó. Habrá que ver cómo se digiere eso a la interna del frente de todos en la nueva relación entre Cristina y Sergio Massa, que parecen ser los ganadores de esta nueva movida dentro del gabinete. Ahora, Fabián, que es muy interesante cómo planteas toda esta cuestión, porque más allá de las lealtades de Sergio Massa, vos decís, parecen ser los ganadores, Sergio Massa y Cristina Fernández. ¿Cómo podríamos leer, de qué forma se podría leer como una victoria esto de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, Cristina conserva en su gabinete algunas piezas que ella obligó a Alberto Fernández a colocar, ni bien fue esa derrota entre comillas en las elecciones parlamentarias pasadas. Cristina fue la que impuso a Juan Mansur como
jefe de gabinete, un hombre muy ligado a los gobernadores, es decir, dentro del peronismo un hombre muy importante dentro de lo que se llama la Liga de Gobernadores, porque en definitiva el peronismo se maneja con el poder territorial y son los gobernadores peronistas del norte argentino los que más mueven y los que más traccionan esa cuestión de los votos sobre el territorio. Por otro lado, mantiene también dentro del gabinete a un hombre clave del kirchnerismo, que es el ministro del Interior, Guado de Pedro, un hombre que ha sido el más aceitado tendedor de puentes entre Alberto y Cristina en las postrimerías de las elecciones parlamentarias, y además mantiene Cristina a un hombre de su riñón político dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es Carlos Castañeto. Si bien fue desplazada la que hasta ayer fue secretaria de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, a la Secretaría de Relaciones Internacionales, Castañeto es un hombre de la FIP, un hombre que va a controlar el tema impositivo como algo que preocupa a Cristina en las últimas, por lo menos en las últimas 3 intervenciones públicas que tuvo. Fue algo que planteó Cristina, la utilización de recursos del fisco para tratar de mitigar la situación pésima en la que se encuentran muchos sectores bajos, medios bajos de la sociedad argentina en este momento. Y por último, también hay que pensar que Cristina mantiene todavía un caudal electoral muy importante. La frase de Alberto Fernández en su momento de "sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza", implica que dentro de lo que es hoy el Frente de Todos, una coalición de 19 partidos, hay 3 que mueven el amperímetro. El Partido Justicialista, que es la base troncal para organizar un electorado y candidatos a lo largo de todo el país. Unidad Ciudadana, que es la formación de Cristina Fernández, y el Frente de Todos. Alberto Fernández armó un partido relativamente nuevo, con muy escaso peso, pero son Cristina Fernández y Sergio Massa los 2 líderes de 2 fracciones del Frente de Todos que más votos mueven. Ahora, también hay que tener en cuenta otra cosa en términos de lo que implica el desembarco de Massa y de Cristina. Massa hasta hoy, el martes, habrá una sesión especial en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, donde Massa va a plantear su renuncia para incorporarse al gabinete, pero Massa fue el más aceitado, componedor con la oposición, junto con el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, que es un hombre de la bancada del Frente de Todos, renunció, recordemos, a la presidencia de la bancada el año pasado cuando se trató en marzo de este año cuando se trató el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero Massa y Máximo Kirchner mantienen aceitadísimos contactos y se llevan muy bien. Entonces, en ese sentido, hay que pensar que los sectores de Cristina y de Massa van a seguir siendo los preponderantes dentro del Frente de Todos. Ahora, uno piensa que Sergio Massa aterriza como el gran salvador, con una enorme responsabilidad sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Esas condiciones también de las que vos hablabas que le pone a Alberto Fernández. Bueno, yo acepto, pero con estas condiciones. Pero ¿qué cambios en las políticas, porque más allá de los cambios en los nombres y en el relacionamiento con la oposición o con algunas, o con algunas asociaciones importantes, como vos hablabas, los productores rurales, por ejemplo, qué cambios en las políticas se pueden avisorar? Bueno, formalmente ninguno, ¿no? Porque Silvina Batakis, la hoy ex ministra de Economía, viajó a Washington la semana pasada, llegó ayer a la mañana desde Washington, después de reunirse con Kristalina Georgieva, para ratificar el rumbo económico del gobierno, el rumbo que había puesto en su momento el ministro Martín Guzmán. Y en las primeras declaraciones de Sergio Massa y del resto de los ministros, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, plantearon: no hay un cambio de rumbo económico, el plan económico sigue siendo el mismo. O sea, hay que entender y hay que leer que el plan económico es el de Martín Guzmán. Sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mantener la idea de la segmentación en materia de subsidios energéticos y determinados subsidios al campo, a la industria y a las pequeñas y medianas empresas dentro de lo posible y sin romper los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De modo tal que en principio lo que se espera de Massa no es tanto un cambio y una estrategia económica diferenciada, sino el acento en lo político, en la capacidad de gestión que tiene Sergio Massa, como en su momento, recordemos que Massa apareció bajo el gobierno de Eduardo Duhalde en el 2002 como titular del ANSES, de la Administración Nacional del Seguro del Estado, y desde ahí implementó algunas políticas muy interesantes en términos de diversificar el uso de los dineros de los sectores pasivos para diferentes inversiones
tanto para el sector pasivo, para los estudiantes, para los sectores sociales de menores recursos, y esa capacidad de gestión que demostró en el ANSES lo catapultó después a la jefatura de gabinete. Massa es un abogado de una universidad privada, la Universidad de Belgrano, pero es un hombre que, como Néstor Kirchner en su momento, plantearon que lo importante era estudiar economía. En eso está Massa, en estudiar economía y en plantarse, pero sobre todo desde el punto de vista político, sobre determinadas cuestiones económicas. Tampoco es de esperar, Fabián, que haya algún tipo de cambio en materia de relacionamiento con los países de la región y concretamente lo que a nosotros nos interesa dentro del Mercosur con Uruguay por este tema que vos tocaste al principio, que es el TLC con China. Exactamente. Ahí también hay otra cuestión a la interna del Frente de Todos que es curiosa, ¿no? Massa se queda con las relaciones internacionales, pasando de alguna manera por sobre Santiago Cafiero, que es el canciller argentino y quien se reunió en las últimas ocasiones con Francisco Bustillo. Exacto. Va a quedar en manos del sector de Massa. Habrá que ver a qué personajes designa. Yo anoche estaba hablando con Miguel Peirán, un exministro de Economía y muy cercano a Massa, y dijo: yo no voy a asumir en la función pública, estaré como un asesor ad honorem. Va a darse a conocer la lista de hombres y mujeres que van a acompañar a Massa a partir del lunes. No va a ser Peirán uno de ellos, pero sí está claro que la órbita de la negociación dentro de lo que es el Mercosur va a estar en manos de Massa y no de Cancillería. Ese es otro dato muy interesante, ¿no? Bien, y se perfila, si las cosas le salen más o menos bien, como el gran candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, para el 2023. Sí, sin duda. No hay que olvidarse tampoco que en 2019, en agosto, septiembre de 2019, había 18 partidos dentro del Frente de Todos. El número 19 fue el Frente Renovador, después de una reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa, en la que Fernández le dijo: si te incorporás, sos el candidato en el 2023. Eso fue lo que decidió a Sergio Massa incorporarse al Frente de Todos y generó una ruptura importante entre el Frente de Todos. Recordemos que la diputada Graciela Camaño, una espada número 1 de Sergio Massa en el Parlamento y del Frente Renovador, se abrió, ¿no? Abrió su propio bloque, el interbloque federal, y Massa quedó con el grueso de su fracción política, el Frente Renovador, dentro del Frente de Todos. Es la gran oportunidad, pero también pensemos que mientras algunos agoreros hoy plantean que es muy posible que Sergio Massa fracase y sectores afines a él dicen tiene la oportunidad de salir adelante con el tema de la inflación, recordemos que la Argentina padece un problema inflacionario desde por lo menos de 1946 con la asunción de Perón. No estoy achacando esto al peronismo ni al general Perón, ¿eh? Estoy diciendo que por lo menos aparecen grandes problemas con el tema inflacionario a partir de las nuevas tecnologías que se implementaron en ese momento sobre el campo, sobre la industria, el dólar, la financiarización de la economía, aparecen desde ahí. O sea que llevamos 76 años de problemas inflacionarios en Argentina. Uno no percibe que un hombre como Sergio Massa, con un gran equipo, pueda dar vuelta a 76 años de economía con este gran flagelo que es en Argentina, la inflación. Si le sale bien, no te quepa duda que será el candidato del Frente de Todos con muy buenas chances de llegar a la presidencia en 2023. Si llega a curar ese tema, seguro, sí, con grandes chances de ser el presidente. Fabián, lo último y bien cortito, una cuestión muy doméstica. Un uruguayo que aterriza en Buenos Aires ahora, va con $1. ¿A cuánto se lo van a pagar? Obviamente, en los, ¿cómo se llaman? Los lugares, los arbolitos o los lugares estos. En los comercios. Sí, o en los propios comercios. ¿A cuánto se toma el dólar? Interesante, ¿no? Porque el dólar en Argentina está muy segmentado. Uno de los grandes problemas, yo les diría que el gran problema que hizo que Massa desembarcara fue el problema que generó entre sectores de la industria y la pequeña y mediana industria, el dólar sojero, como le llamaron, implementado esta semana por el Banco Central, con Miguel Pella a la cabeza, que es el titular del Banco Central, donde pone $1 para que la gente del campo, los empresarios del campo, liquiden la cosecha a 239 pesos. El dólar turista, o sea, un uruguayo va, en los comercios se lo van a pagar a 240 pesos. Si va a un arbolito de la calle Florida, de Avenida Corrientes, de la City, lo va a pagar hoy 327 pesos con 50 hasta el cierre de ayer. Fabián, fuiste extremadamente claro. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y nos contactamos pronto. Ojalá que con mejores noticias para la Argentina y para la región. Ojalá, si hay mejores noticias para la Argentina, seguramente también serán para la región. Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando lo requieran. Muy bien, entonces ahí teníamos la...